La oración. La fe y el amor son los dos grandes instrumentos del trabajo del esclarecedor. También volveremos a hablar sobre el amor, ese tema inagotable, fuente de bellezas eternas, de reservas inagotables de energía creadora, de armonías insospechadas, siempre sorprendiéndonos con su infinito potencial. La fe y el amor causan impactos espantosos en nuestros hermanos infelices. ¿Cuántas veces he oído declaraciones de conmovedora sinceridad, de espíritus aturdidos ante la evidencia de esos sentimientos? ¿Qué fe absurda tiene usted? Me dice uno de ellos. Él no quería decir que mi fe era falsa, extravagante, ilógica o irracional. Él se sorprendía en hallarla tan legítima, tan viva, tan firme. Y acrecentó, estupefacto, el mundo puede desmoronarse encima de usted, que a usted no le importa. Bien decía nuestro Pablo, especialista en tales asuntos, que la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades invisibles. Hebreos 11:1. Y que, mismo después de todo hecho y vivido, subsistirían la fe, la esperanza y el amor, los tres. Primera epístola a los Corintios 13:13. Una fe así es preciso para orar por nuestros queridos hermanos desarbolados. La fuerza y el poder de la fe se transmiten a la oración, enunciada con emoción y sinceridad. Citando a sus amigos espirituales, Kardec escribe, en el Evangelio según el Espiritismo capítulo 28, los espíritus han dicho siempre la forma nada vale. El pensamiento es todo. Ore, pues, cada uno según sus convicciones, y de la manera que más le inspire. Un buen pensamiento vale más que gran número de palabras con las cuales nada toma el corazón. Estas enseñanzas son, en verdad, preciosas, para cualquier tipo de oración, en cualquier oportunidad, mas son de capital importancia en la oración que formulamos por el espíritu desajustado que tenemos delante de nosotros, incorporado al medium. Kardec torna esto particularmente claro, cuando dice, más adelante, en el mismo capítulo del Evangelio según el Espiritismo, la cualidad de la oración es ser clara, simple y concisa, sin fraseología inútil, ni lujo de epítetos, que son meros adornos de lentejuelas. Cada palabra debe tener alcance propio, despertar una idea, poner en vibración una fibra del alma. En una palabra debe hacer reflexionar. Solamente bajo esa condición puede la oración alcanzar su objetivo. De otro modo, no pasa de ruido. Entre tanto, observar con qué aire distraído, y con qué volubilidad ellas son dichas, en la mayoría de los casos. Se ven labios moverse. Mas, por la expresión de la fisionomía, por el sonido mismo de la voz, se verifica que allí apenas hay un acto maquinal, puramente exterior, al cual se conserva indiferente el alma. Recuerdo que los destaques no son míos. Están en el original. De trascendental importancia, para los trabajos de desobsesión, es la observación de que la oración debe hacer reflexionar. Muchas veces, es durante la oración, dicha en voz alta por el esclarecedor, o por alguien por el indicado en el grupo, que el espíritu manifestante hace una pequeña pausa para pensar. La oración lo envuelve en vibraciones pacificadoras, en una ternura que, tal vez haga mucho que no experimente. Ella debe ser elaborada en torno de la propia temática que el compañero nos haya revelado, en el transcurrir del diálogo con nosotros. Como todos los demás que intentamos realizar en los grupos de desobsesión, la oración tiene su momento psicológico óptimo, que varía, necesariamente, de un caso para otro. En ciertas ocasiones, es preciso orar también al principio de la manifestación, en virtud del estado de agitación, o de alienación, del espíritu, no permitirnos coger, antes, un poco de su historia y de su motivación. Lo mejor, entre tanto, es esperar un poco, aguardar esclarecimientos e informaciones que nunca es de más recomendar, no deben ser cogidas en interrogatorios, y a través de los artículos de la intriga. En el momento propicio, y más de una vez, tenemos que recurrir a la intuición, y al sentido de oportunidad, conviene dirigirse al propio espíritu, y proponerle la oración.
difícilmente él negará, y aunque lo niegue, debemos hacerla, mismo porque no debemos pedirle permiso para orar, y sí comunicarle que vamos a hacerlo. Basta decir, por ejemplo, vamos a orar. O, ahora, voy a hacer una oración. Como dije, difícilmente él se opondrá. Podrá, como máximo, dar un soplido desinteresado, o hacer un comentario condescendiente. Puede orar, si quiere. Curioso, entre tanto, que muy raramente ellos procuran perturbar la oración. Generalmente la oyen en silencio, sino respetuoso, por lo menos comedido. Algunos, no obstante, insisten en continuar hablando, mofando o ridiculizando. Uno de ellos procuró dramatizar mis palabras, intentando reproducir, en gestos, que acreditaba muy cómicos, las imágenes contenidas en el sentido de las palabras pronunciadas. La oración debe ser dicha de preferencia de pie, al lado del compañero manifestado, con las manos extendidas hacia él, como para concentrar en él las vibraciones y las bendiciones que invocamos. Algunos informan después, o durante la oración, que se encuentran protegidos, defendido por corazas y cascos inviolables, en los cuales esperan ellos las energías suscitadas por la oración no podrían penetrar. Dirija su oración a Dios, a Jesús o a María, pidiendo ayuda para el compañero que sufre. Si ya dispone de alguna información sobre él, hable específicamente de su problema, como un intermediario entre él y los poderes supremos que nos orientan y amparan. Ellos se olvidaron, a veces por siglos, y hasta milenios, de que esos canales de acceso están abiertos también a ellos. No tienen más voluntad, o interés, de dirigirse a Dios. O les falta coraje, por juzgarse más allá de toda recuperación, indignos e incapaces de proyectar el pensamiento a tan elevadas entidades. En algunos casos, acostumbro a orar no solo por el espíritu manifestante, mas como si fuese él mismo, con las palabras y las emociones que él mismo escogiera para dirigirse al Padre, o a Jesús, si estuviese en condiciones de hacerlo. Cierta ocasión, muy crítica e importante, la oración fue elaborada con o, si partiera de nosotros dos, el esclarecido y el esclarecedor, pues estábamos envueltos muy profundamente en compromisos mutuos. Me dirigía a la dulce Madre de Jesús, poniendo delante de ella el problema de dos seres que habían errado gravemente, juzgando servirlo. Ambos habíamos sufrido, a lo largo de los siglos, por causa de aquellos engaños. Ya era más que tiempo de llegar a un entendimiento, y colocar el punto y final en aquella penosa y aflictiva desarmonía, para que, juntos, como hermanos que éramos, consiguiésemos retomar ambos nuestra caminata, sin los rencores que nos prendían a un pasado lamentable. Fue ella la abogada de nuestra causa, y nos ayudó a encontrar los caminos de la paz. Él escuchó la oración, en silencio, y acabó diciendo: son increíbles la fuerza y el impacto de una oración límpida, pura, sincera, amparada en la emoción y el afecto. El efecto es milagroso, sorprendente, aunque no siempre instantáneo. Son muchos los sufrientes que se enquistaron de tal manera detrás de sus defensas y de sus corazas, que precisan de algún tiempo para dejarse alcanzar, al punto de realizarse en ellos el milagro siempre renovado del amor. Estos aún se ríen, por algún tiempo, de la oración, una risa nerviosa, sin convicción. Tienen miedo, pobres hermanos. Miedo de la emoción que los lleva a la crisis, y de la crisis que los lleva al dolor que les espera a lo largo del extenso camino de vuelta. Entre continuar en un dolor que ya conocen, y que se encuentra anestesiado, y entregarse a otro que desconocen, prefieren quedar como están. La oración contribuye mucho para vencer estas últimas inhibiciones y vacilaciones. Ella los lleva a algunos instantes de pausa, en el curso de sus pensamientos habituales. Representa una experiencia de la cual se deshabituaron, o con la cual no se hallaron familiarizados. Algunos de ellos, cuando les pedimos orar con nosotros, se niegan, mas no intentan impedírnoslo. Otros, cuando proponemos que ellos oren también, se disculpan desajustadamente,
diciendo que allí no hay condiciones. Esto es especialmente invocado por los compañeros que fueron prelados. Como se juzgan alienados de la dulce intimidad del Cristo, por ejemplo, no se sienten con coraje a hablar con Él a través de la oración. Se disculpan, entonces, con la impropiedad del ambiente, la falta de los paramentos, y de los libros adecuados. No son pocos los que continúan, en el atormentado mundo espiritual en que viven, celebrando sus misas, oficiando los ritos y los sacramentos a que estuvieron habituados en la vida terrena. Mas, en el fondo, saben que aquello es extraño a la simplicidad y a la autenticidad del Cristo y de su Evangelio. Por eso, cuando son invitados a orar de verdad, se sienten atónitos y temerosos, aunque reaccionando, exteriormente, como si no diesen ninguna importancia a cualquier acto de contrición, o como si solamente pudiesen ejercerlo con los equipos a que se habituaran. No podemos olvidarnos de que son muchos los que practicaron, la vida entra, o vida tras vida, un culto formal y frío, aparatoso y vacío, en el cual el corazón y la fe no tomaron parte. Para esos pobres compañeros desajustados, hasta la oración, manifestación más pura del diálogo entre el hombre y Dios, se transformó en mero instrumento de poder, agotándose de todo su elevado y noble contenido. Con esa oración envilecida y despoblada de emoción, pidieron favores insólitos a Dios, o pronunciaron juicios sobre el prójimo. No es de admirar, pues, que al cabo de tantos desengaños, pasen a no creer en ella, o continúen entendiendo que la oración es para eso mismo, o sea, para exigir favores de una divinidad servil, ciega e injusta, que nos concede aquello que no merecemos, o no concede lo que juzgamos merecer. La reacción, pues, difiere de un caso para otro, mas puede ser agrupada dentro de clasificaciones más o menos didácticas, como más arriba hemos dicho. Hay, pues, los que se conmueven, los que escuchan en respetuoso silencio, mas aún precisan de tiempo, los que la ridiculizan, porque temen sus efectos, los que se niegan a decirla, por juzgarse indignos, o no necesitados, y los que se hallan de tal manera alienados, que oran hasta con cierta vehemencia, convencidos de que Dios, o el Cristo, vendrá inmediatamente en su socorro, para librarlos de la situación en que se encuentran, delante de un esclarecedor impertinente. Uno de ellos tomó la iniciativa de pedirme para orar. Le dije que no me cabía autorizar un acto de esos, por faltarme autoridad para hacerlo. Él aún comentó mi actitud, algo sorprendido, y se preparó para orar. Se recogió en una postura correcta, juntando las manos frente a los ojos cerrados del médium. Aguardó algunos momentos de silencio respetuoso, y se puso a orar a Jesús, con mucha vehemencia. Hablaba en nombre del equipo humilde del Cristo, y nada pedía para ellos mismos, porque el Cristo sabía de sus necesidades y aspiraciones. Mas pedía para nosotros, los componentes del grupo, que estábamos muy necesitados de socorro y orientación. Su oración era un tanto oratoria, y, de hecho, después nos dio una demostración de sus recursos de predicador, hablando con entusiasmo y brillo, a una platea invisible para nosotros. Es posible que él fuese sincero en su llamamiento, porque el fanatismo es, a veces, de intensa y desastrosa sinceridad. Mas, en su caso, continué con la impresión de que aquel era apenas uno de los innumerables mecanismos usados para la fuga. En la profunda intimidad de su ser, él debería realmente acreditar que era un excelente trabajador del Cristo, a quien oraba con todo el fervor. Mientras, estaba al abrigo de sus propias contradicciones íntimas, de sus responsabilidades mayores, y continuaba a engañar delante de la difícil decisión de abandonar el poder y la gloria, descender del pedestal de gran maestro, o líder, para volver a herir los pies descalzos, por los caminos espinosos de la recuperación, de corazón sangrando, atormentado por el remordimiento. Siendo, pues, la fe, la garantía de lo que se espera, y la prueba de las realidades invisibles. La oración es la invitación, para que la esperanza se realice en nosotros.
La oración es el instrumento del amor grande y puro de que nos habló el Cristo. Es por ella que la caridad nos hace agentes de la divinidad. Es por ella que conseguimos alzar nuestro espíritu, aprisionado aún en el error, a las culminaciones de la esperanza. Pablo presentó juntos la fe, la esperanza y el amor. La oración nos une porque apoyará en la fe, contempla la esperanza y nos ayuda en la donación del amor.